Amigos, bienvenidos esta vez a un programa más de Forum TV. Soy Abraham Vázquez y estamos en compañía de todos los aliados de este programa. Recibimos muy amablemente esta tarde o esta mañana, donde nos quieran ver, a Alejandro. ¿Cómo estás, Alex? Bien, muy bien, gracias. También tenemos a Juan Carlos, el buen Juan Carlos, que nos acompaña hoy. Gracias por la invitación. Y Blanca, bienvenida Blanca. ¿Qué tal, amigos? Linda como siempre. El día de hoy es un tema bien interesante. Yo creo que a todos nos interesa, a todos nos importa esta situación que estamos viviendo en el Estado. La seguridad. ¿Qué pasa en nuestro Estado? ¿Desde cuándo Oaxaca se volvió esta gran olla de problemas? ¿Desde cuándo ya no es seguro salir a las calles de noche saliendo de trabajar? ¿Desde cuándo ya ni siquiera es seguro ir al banco a recoger tu quincena? ¿Desde cuándo te tienes que estar cuidando, incluso en movimiento, cuando vas en tu carro o cuando vas en el autobús, ¿no? Con este miedo de que te vayan a asaltar? ¿Desde cuándo? Yo creo que es un tema que a todos nos atañe, ¿no? No hay distinción en este momento ya de clases sociales ni de estatus social. A todos, en cualquier lugar de la ciudad, se sufren estas condiciones de violencia. Damos la palabra para nuestros amigos. Adelante. Hay una encuesta nacional de victimización y percepción de la violencia. Y esta encuesta nacional, la última, se realizó en 2016 y nos indica que Oaxaca, la ciudad de Oaxaca específicamente, empieza a ser una de las ciudades más inseguras. Ojo, no tenemos el mismo problema de inseguridad que tienen algunas ciudades del norte del país, pero sí es una ciudad que presenta ciertas características de inseguridad. Las mismas condiciones de iluminación, de infraestructura urbana, hacen que nuestra ciudad sea insegura, pero en algunos delitos del orden común, robo en las calles, asaltos, que ya empiezan a presentar otras características y que seguramente vamos a hablar más adelante. La última encuesta sobre esta parte de inseguridad habla que por cada 100,000 habitantes la extorsión ocupa el 34,1%, el asalto en transporte público el 25%. Es importante mencionar el asalto en transporte público porque la ciudad se mueve, la economía de la ciudad, y todos nosotros nos dirigimos a nuestra escuela, a nuestro trabajo a través de transporte público. Somos pocos o son pocos los que son agraciados de tener un vehículo de manera personal. Sin embargo, imagínense los índices a los cuales ha llegado la delincuencia. Hace unos días yo iba caminando y de repente veo que saliendo del cajero me asaltan con las mismas condiciones de la Ciudad de México. Ya no tenemos seguridad. Estamos viviendo la misma situación que están viviendo las grandes ciudades. Efectivamente, había noticias que solo las veíamos en la tele, ¿no? De este asalto a cuentavientes saliendo de un banco que te maten, o este asalto en camiones que siempre fueron muy seguros, muy viejos, muy inseguros en el sentido de sus condiciones físicas, mecánicas, pero en el sentido de que llegabas a destino, tal vez tarde o lo que sea, pero llegabas a destino sin mayor problema. Hoy hay rutas específicas y yo no entiendo a los gobiernos municipales, a la policía. Si ya sabes que en la ruta de la Cuevita asaltan a los muchachos de la URCE, ¿por qué no se detienen en esos asaltos? Si tú sabes que en prolongación de Galeana, en Victoria, en las últimas calles de las casas de Trujano, te asaltan y se te quita tu celular, o si sabes que en la zona de Chedraui hay robas celulares, de Chedraui Periférico, etc., ¿por qué no se ha inhibido esta parte? Da mal pensar a la sociedad de Oaxaca. Estos asentamientos de grupos y esta parte de perversión de algunas organizaciones sociales que se escinden grupos que con la misma bandera andan haciendo tropelías, o que algunos sindicatos se escinden gente, se sale gente que con la bandera de un sindicato hacen desmanes, o este asunto de no voy a tocar a este grupo porque como tuve un problema en 2006, ay caray, entonces les das un cheque en blanco, una carta abierta para quemar, para bloquear, para extorsionar. Ahora hasta indocumentados hay en las esquinas exigiéndote dinero porque están llenando baches. No hay empleo, no hay una garantía. Vienen otras personas ajenas a nuestro estado y vulneran la seguridad también. También nos lleva a decir cuál es el sistema de emergencias. Normalmente se dice que el 911 es muy saturado, llegan tarde,
la capacitación hacia los servicios policíacos, cómo se ha llevado, cómo se ha desempeñado, es algo de alguna u otra manera también cuestionable. Entonces, ¿qué tanto es salir a la calle o decir ir caminando por la noche, 9 de la noche, y ir bien cubridita para que no te pase nada o para que no te ataquen, o estar al pendiente de que alguien no te siga? Entonces a eso se ha convertido también, te digo. Perdóname, porque no solamente yo creo que la seguridad ahorita ya ni siquiera es el crimen organizado, o es el crimen desorganizado, ¿no? Porque siempre nos referimos a ellos, pero también está en las organizaciones, en esta parte de no sentirse seguro, ni siquiera del mototaxi en el que te subes en la noche, porque no sabes, por ejemplo, si va a haber después algún tipo de asalto por parte de los conductores, ¿no? No estoy diciendo que todos, claro, pero sí me ha pasado a compañeros míos, a familiares, que los mismos transportistas asaltan, ¿no? Nosotros como ciudadanos estamos vulnerables. Si tú, y digo con todo el respeto porque tengo familiares, tengo amigos que son taxistas, si tú llamas y empiezas a hacer conflicto, a lo mejor hasta porque te cobren más la cuota del taxi, ¿no? Llegan todos, llegan todos los taxistas y se arma un relajo, y ahora la víctima, ¿no? Es el victimario. No hay una cultura de la denuncia. Sí. Tú puedes ver que entra un hombre por robarse un celular con lujo de violencia, sacándote una navaja o una pistola que ve tú a saber si es verdadera o falsa, si es de juguete. En ese momento tú no lo sabes ni lo quieres investigar. Entra a la penitenciaría, nadie ratifica, o tú ratificas, entra por robo común y sale. Si hoy vas a la penitenciaría, puedes ver gente de 23, de 25 años que tiene 11 ingresos a la pena. 11, 12, 15 ingresos a la pena. Y salen a los 3 días, a los 25 días, a los 6 días, al mes, a delinquir. Tenemos focos muy peligrosos en los cruceros de la ciudad, rumbos incaminables. Hubo una época en que en la central de abasto te quitaban los aretes y se escondían en un puesto y no había forma de reclamar. Se fue pervirtiendo este tipo de cosas porque la autoridad lo fue permitiendo, porque no hay leyes que se apliquen como debe de ser, porque además dicen, son ladroncillos, vamos a saturar la pena y no hay cómo tenerlos. Entonces hay que hacer algo. Y porque la gente no demanda también. Y porque no hay cultura de la denuncia, ¿no? La cultura de la denuncia, el debido proceso, etcétera. Ahora con las nuevas leyes todavía es más delicado, porque si no hay flagrancia, porque si no hay ciertos elementos, nosotros somos abogados, pero estamos pues, como sociedad informándonos todos los días, y es muy lamentable el deterioro social en el que se está dando este tipo de actividad. Yo agregaría a las denuncias y a las formas de delitos que mencionabas al principio, Abraham, y si es que la extorsión, el asalto en transporte y el asalto en cajeros, que se encuentran sobre avenidas, ¿no? No los que se encuentran en los bancos. Es donde la gente se siente más insegura. Y yo le agregaría también ahora los cruceros. En los cruceros, y nadie ha puesto atención aquí, no sé a qué autoridad corresponda, pero se tiene que hacer un censo de quienes están trabajando, laborando en los cruceros. Cada vez hay más niños tiendita, más niños chiapanecos limpiando parabrisas en los cruceros. Cada vez hay más personas que se dedican a hacer malabares y que están trabajando a muy altas horas de la noche. A mí me consta personas que están drogadas, están trabajando en los cruceros, centroamericanos, están pidiendo un apoyo, pero lo están exigiendo y ya empiezan a poner cuotas, te dicen dame 10 pesos, dame 20 pesos porque los necesito. Y lo que vi hace algunos días fue un grupo de personas, de centroamericanos, que pusieron una cadena en un bache y este bache lo estaban rellenando, lo estaban cubriendo con tierra, y le pedían a los automovilistas un apoyo. Algunos automovilistas pues sacaban alguna moneda y le entregaban, pero un caso curioso fue de una persona, de un automovilista que estaba adelante de mí, y el señor supongo que se negó, porque inclusive subió sus cristales y le tocaron, no quitaron la cadena. El señor volvió a bajar su ventanilla y entonces sacó la cartera y se la empezaron a revisar.
es decir, esas personas estaban asaltando. Yo soy muy dado a que cuando veo alguna situación irregular marco el 911, pero también es muy común que en el 911 te contesten que los operadores se encuentran ocupados. Entonces, pues cuando yo pasé, le hice al tipo a la vuelta porque no llevaba monedas. Sí tuve el temor de que me pidiera que bajara el cristal o que me obligaran, pero estoy hablando de las 12:30 del día. ¿Sí? Entonces, es una ciudad que ya empieza a tener ciertas modalidades de asalto, y lo lamentable es que cada vez más violentos. Hace muy poco hubo un asalto a una sucursal bancaria en donde se presentó un deceso, mataron a una persona. Asaltantes que vienen de otros lugares, cada vez con más violencia, y eso preocupa. Y sabes también que el hecho del ataque constantemente a las mujeres, los feminicidios que se han llevado a cabo en la entidad, ¿no? Por ahí, si nos ven algunos amigos que les interesen platicar sobre este tema, yo creo que sería algo interesante andar como el aumento de los feminicidios, ¿no? En el estado de Oaxaca. Y justamente el 11 de junio, el Universal sacaba una nota en donde decía que más de 61 mujeres habían sido asesinadas y que eran casos que en su mayoría habían quedado impunes, que no se les había dado un seguimiento, y de alguna otra manera es lo que comentaba. Existe todavía esta situación en donde nos sentimos vulneradas, y al final del día podrá decir la sociedad que es culpa de las mujeres, es culpa también del mismo gobierno, pero ¿cómo garantizamos que las personas, los ciudadanos, se sientan tranquilos en su estado y que puedan estar bien? Y hacer también una comparación, o sea, Oaxaca se convirtió en uno de los 2 estados más violentos en el país. ¿En qué posición estamos? ¿Cuál era la perspectiva que se tenía antes de venir? Voy a la Ciudad de México, voy a la provincia, voy a Oaxaca, un estado tranquilo. ¿Y cómo ha cambiado? ¿Cuál es la percepción que al menos los seguidores que nos están viendo, que se han generado? ¿Cómo han visto Oaxaca ahorita? ¿Es una situación completamente diferente? Según una encuesta más reciente, el 82% de los habitantes siente desconfianza de las mismas instituciones, ¿no? No estoy diciendo que todos, creo que todos en común, alguien que se dedica a... Nada más 8 de cada 10. No, bueno, sí, nada más 8 de cada 10, ¿no? No hay mucha comparación entre el Distrito Federal y lo que está pasando en la ciudad de Oaxaca. Creo que no es imposible, pero ya es un poco más difícil de que deje uno a los chavos que vayan solos a algún lugar, ¿no? Ya la inseguridad ha modificado la convivencia que existía anteriormente, que bueno, podías salir por la tarde a visitar amigos, familiares, ¿no? Que te ibas a la fiesta, que caminabas por la noche después de salir de algún lugar, y sin mayor problema. A lo mejor tenías miedo a algún asalto, pero cuando íbamos entre 2, 3 amigos, no había mayor temor, no había ningún problema. ¿Por qué? Pero ahorita ya no tiene mucho. Ahorita ya no tiene nada que ver que vayan 10 o 15, ¿por qué? Porque los asaltos son con armas, son muy peligrosos, ya han cambiado. Mira, en el 2016 la encuesta nacional de seguridad urbana, que se emite cada 2 años me parece, indica que la ciudad de Oaxaca, solamente de enero a diciembre del 2016, creció un 20%, o sea, eso es muchísimo. Y la población oaxaqueña calificó a la autoridad en ese entonces con apenas un 6%, con apenas un 6% de ponderación. O sea que sí existe mucha desconfianza ya de los pobladores hacia sus autoridades. ¿Cómo sería la forma en la que el gobierno, policía y la misma ciudadanía tendríamos que estar coadyuvando para generar un puente en donde se logre realmente un nivel de seguridad? Vamos a ir cerrando las participaciones de cada uno de nosotros, y quiero dejar primero para que contestes de manera personal esta pregunta, y a ver si nosotros podemos darle como un cierre, ¿no? a esta discusión que llevamos ahí. ¿Qué falta de hacer en materia de seguridad? La falta de empleo no debería de ser un motivo para irte a la parte de la delincuencia. Eso lo vemos en otros
latitudes de México, que ante la falta de oportunidades el crimen organizado resulta una cuestión atractiva para los jóvenes. En Oaxaca no se ve tanto eso. El robo común es el que tiene mayor impunidad, aunque hablemos, si vamos a hablar de delincuentes, también los de cuello blanco hemos visto que han gozado de impunidad. No ha habido una toma de cuentas en ese sentido, pero bueno, hablamos de la delincuencia común, que es la que lacera a los que, porque además no hay distingos en ese sentido. Tú ves las zonas donde de mayor incidencia delictiva, es donde camina la clase media baja, la clase popular. Es decir, es muy difícil ver un robo de celulares en la zona de San Felipe del Agua. Es muy difícil ver que alguien le quite el monedero a una señora saliendo de una zona residencial. Eso se da en zonas populares, se da en los lugares en donde camina el pueblo de Oaxaca. Y no vemos una política donde se inhiba esto, porque estamos distraídos cuidando funcionarios. Hay funcionarios que llegan con 6 camionetas de policías como si tuvieran mucho que deberle a la sociedad. Vemos policías cuidando el bloqueo de la organización fulanita que anda buscando su líder más, enriquecerse más. Y los temas de prevención del delito no existen. No hay prevención, no hay manera de resarcir a las víctimas, y la verdad es preocupante. Alejandro, ¿qué hacer? Fue la pregunta, ¿no? Híjole, es un poco complicado, pero yo creo que no tenemos justicia. Primero tiene que haber una aplicación del Estado de Derecho. Yo creo que hace falta prevención del delito. No veo en materia de comunicación social, y ojalá que la gente que está a cargo de la comunicación social en Oaxaca se ponga las pilas y empiece a emitir información. Tienen tan concentrada la comunicación social que no le permiten a las instituciones hacer su trabajo, y en ese sentido los encargados de la comunicación social en cuestiones de seguridad deben de hacer su chamba, realizar campañas. Se tiene que informar a la población cómo protegerse de ciertos delitos, manejar cuáles son las zonas que se tienen que cuidar más, ¿no? Entonces yo creo que es lo que hace falta. Y ahora, una modalidad también que se ha dado en los bloqueos es que la misma gente de las organizaciones, ellos mismos están asaltando. Yo recuerdo un video que manejaron en redes sociales de una persona que iba grabando a la gente que estaba bloqueando, y que uno de los manifestantes le arrebató el celular, ¿sí? Entonces, ¿hay protección de las corporaciones policíacas para estos individuos? No lo sé, pero todo parece indicar que sí, que los policías los están cuidando de que la sociedad no les haga daño, ¿no? De que la sociedad no los agreda ante el enojo, ante el encono de que te estén bloqueando una calle, una avenida, o que no te permitan pasar a tu casa. Entonces, creo que se tiene que aplicar la justicia, que los diputados, la gente que está encargada de hacer leyes, trabajen al respecto, de quienes están encargados de hacer política pública, pues hagan su trabajo, y de que se informe a la ciudadanía. Serían así como las tres vertientes que yo considero que se tienen que trabajar. Muchísimas gracias. Blanca, para cerrar ya este programa. Creo que se necesita mayor capacitación de los cuerpos policíacos. Creo que se necesita mayor apertura y esta cultura de la prevención del delito, para que también aprendamos a denunciar, para también saber a qué instancias acudir. Y también yo creo que sería una especie de proceso en donde se coadyuve, lo que comentaba hace un momento, se coadyuve con los órganos o las instancias municipales, estatales, y con la misma ciudadanía. Y creo que ese es un buen espacio para eso. La pregunta también sería aquí para las personas que nos están viendo: ¿qué les ha ocurrido? ¿Cómo perciben la seguridad en Oaxaca? ¿Qué sienten al interior al salir de sus casas y al momento de regresar en la tarde o en la noche? Y también saber cómo verían ustedes las estrategias, porque al final del día existen políticas públicas, existe reglamentación,
se ha legislado para poder tener avances en cuanto al debido proceso, en cuanto a la atención, pero ¿cómo se percibe desde la ciudadanía que no está informada de esos avances? ¿Cómo se percibe para poder socializar estas políticas públicas y que tengan vigencia entre la población oaxaqueña? Y en este caso, ¿cuál sería su recomendación ante esto? Esto es un problema que va a continuar si no le ponemos un alto. Ahí sirven nuestras autoridades para que también pongan cartas sobre el asunto. Los invitamos a que le den like a nuestra página de Facebook y que nos escriban y que nos sigan en redes sociales y que nos puedan mandar un correo electrónico con un tema de su interés. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos la próxima. Esto es Forum TV. Y aquí ya se pasó.